Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo espacio de Zona Agro y en esta tarde de viernes 5 de noviembre estamos nosotros en este espacio hablando un poco de lo que sería la agricultura familiar campesina, una ley que se está reformulando recientemente y el nuevo viceministerio de Agricultura Familiar que también va a tener un rol sumamente complejo de acompañar a este sector tan vulnerable, pero por supuesto uno de los motores también de la economía nacional. Hablamos de esto, de la ley de la agricultura familiar campesina y este proyecto que se está formulando actualmente. Hablamos de la ley número 6.286 específicamente de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina y también mencionar de que el pasado 11 de agosto del 2020 se sancionó el decreto presidencial número 3.929 por el cual se reglamenta esta ley de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina. Para hablar de esto lo tenemos con nosotros a un especialista, él es abogado especialista de la FAO con nosotros, el doctor Francisco Alcaraz, para comentarnos un poco cómo están viendo a la cartera estatal actualmente y por supuesto el camino que debe tomar a partir de ahora. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vos empezaste muy bien diciendo que esta ley 6.286 de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina se pone en vigencia en el 2019. Tardó un poco la reglamentación, pero finalmente tuvimos en el 2020 y ahora estamos trabajando desde la FAO apoyando tanto al Frente Parlamentario contra el Hambre, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, quienes trabajaron en la formulación de la ley en su momento, que es muy completa, muy integral, tiene una mirada del sector, no solamente del campesinado, sino también en forma específica, por ejemplo, a las comunidades indígenas. Tiene finalidades la ley vinculada a la tenencia de la tierra, al arraigo, pero también a la educación rural, los colegios técnicos agropecuarios. Tiene una serie de ejes transversales que plantea la ley, de que hay que tener en cuenta la juventud rural, las mujeres, la tercera edad y los sectores indígenas. Entonces, el proceso de reglamentación para llevar en el nivel de detalle cada una de estas finalidades tiene que ser participativo, amplio y con participación de todas las instituciones, tanto públicas como privadas involucradas. En ese esfuerzo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que contrató mis servicios como consultor, hicimos nosotros una propuesta que le hemos presentado no solamente al Frente Parlamentario, sino inclusive al ministro de Agricultura, para hacer un proceso participativo, y ellos aceptaron con beneplácito y desarrollamos nosotros en este mes de noviembre los primeros talleres, pero estamos manejando en fases. Este lunes 1, el martes 2 y el miércoles 3 desarrollamos una fase interna dentro del Ministerio de Agricultura. Entonces las direcciones de comercialización, por ejemplo, presentaron su esfuerzo con el tema de las ferias agropecuarias vinculadas a las finalidades de la ley. Pero también el sector de compras públicas del Ministerio de Agricultura presentó un informe vinculado a las finalidades de la ley. Es como que está aterrizando el Ministerio de Agricultura con sus diferentes direcciones y viceministerios vinculados a las finalidades. Esta es una primera fase que estamos concluyendo. Ahora vamos a entrar en un esfuerzo de sistematización, porque en los talleres que tuvimos este lunes, martes y miércoles, luego de cada ponencia, se generó un rico debate. Se habló, por ejemplo, de la necesidad de la actualización del RENAF, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Se piensa hacer un censo en el 2022 para actualizar este registro y tener una base de datos cierta, porque este nuevo viceministerio de Agricultura Familiar campesina tiene que trabajar con un público meta específica, que son los agricultores familiares. Y en la propia ley, ya para tratar de ser didáctico, hay una definición de quienes integran la agricultura familiar campesina, ¿verdad? O sea, cuáles son los criterios, ¿verdad? Y básicamente es la familia que fundamentalmente utiliza como mano de obra a los recursos de la propia familia, pero que como máximo en el año contratan 20 trabajadores, por ejemplo, en periodos, digamos,
altos, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de hectáreas que pueden poseer, hablamos de 50 hectáreas y en el Chaco de 500, ¿verdad? Esos un poco son los requisitos para poder que figuren en el registro del RENAF, ¿verdad? El Registro Nacional de la Agricultura Familiar. En ese contexto, para seguir hilando estas ideas, luego de estos análisis, las presentaciones que se hicieron en esta primera fase, ahora en el mes de diciembre vamos a diseñar con el Ministerio de Agricultura una segunda fase de talleres donde vamos a hacer ya en forma temática. Por ejemplo, un taller vinculado a la tenencia de la tierra y al arraigo. Pero para eso, como hay competencias compartidas con el INDER, por ejemplo, tiene que el INDER venir a trabajar con el Ministerio de Agricultura para una armonización jurídica de cómo trabajar en conjunto, ¿verdad? O cuando hablamos de los colegios agropecuarios y queremos reformar los programas curriculares de los colegios agropecuarios, tenemos que trabajar en forma conjunta, Ministerio de Agricultura, pero también con el Ministerio de Educación, y como tiene un capítulo de concienciación para la alimentación saludable, hay que trabajar con el INAM, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, ¿verdad? O sea, estamos hablando de trabajo que tiene que ser de manera interinstitucional. Y esas fases de talleres temáticos e interinstitucionales ya se harían allá por enero, febrero seguramente del 2022. Y los diseños lo vamos a hacer ahora en diciembre. Naturalmente nosotros como cooperación internacional, la FAO, lo que hace es brindar un apoyo técnico. El liderazgo lo tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería en general y el nuevo y novel viceministro de Agricultura Familiar Campesina en particular, ¿verdad? Porque esta ley que vos mencionabas crea una autoridad de aplicación que es el viceministro. O sea, para darle la jerarquía necesaria a este lineamiento, digamos, de la promoción, de la restauración y de la defensa de la agricultura familiar campesina, se crea un viceministerio. En este momento, dentro del Ministerio de Agricultura, hay que reconocer, se están haciendo esfuerzos internos, porque eso tiene que tener un presupuesto. Hay que dotarle de elementos técnicos, de funcionarios de apoyo, tiene que tener una estructura orgánica, y la propuesta de estructura orgánica mínima para arrancar y el proyecto de presupuesto para llevar adelante las acciones operativas del viceministerio se presentaron también en estos talleres que desarrollamos esta semana. Todavía no está aprobado, pero hay una comisión de institucionalización del Viceministerio de la Agricultura Familiar Campesina que el ministro creó por resolución y donde incorporó en esa comisión a funcionarios de las distintas direcciones, de administración y finanzas, de planificación, de compras públicas, para tener una visión holística, amplia, para trabajar con el viceministro, y se está acordando una estructura orgánica mínima y un presupuesto que fue presentado y que naturalmente eso tiene que ser aprobado por ley de presupuesto del Congreso, ¿verdad? Pero estamos dando pasos, tal vez no tan rápido como uno siempre quisiera, ¿verdad? Por las expectativas. A mí me parece que es una ley muy amplia, en el buen sentido del término, porque tiene una mirada hacia, por ejemplo, con el tema de los sectores indígenas. Nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, reconoce que los pueblos indígenas son anteriores a la formación inclusive del Estado paraguayo. Y hay una protección constitucional para los pueblos originarios de respetar su cultura. Entonces eso tiene que recoger la legislación. Pero también ponemos un énfasis, pone un énfasis la ley en estos sectores como más vulnerables de mujeres, tercera edad, juventud rural, para que sean tenidos en cuenta en la reglamentación y fundamentalmente en la implementación de la ley. En mi visión, creo que el liderazgo del Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina va a tener que significar un esfuerzo de articulación muy grande. Ya ninguna institución puede trabajar solo en ningún sector. Hablemos de un tema nomás. A ver, Colegio Técnico Agropecuario. No puede el Ministerio de Agricultura hacer lo que le parece nomás. Tiene que reunirse con el Ministerio de Educación para los temas curriculares
pero hay que reunirse con el INAM para ver los programas de concienciación de una alimentación y una dieta sana, saludable, ¿verdad? Entonces ahí ya trabajan 3 instituciones. Pero además de estas instituciones públicas que estoy mencionando, nosotros estamos proponiendo que en esos talleres interinstitucionales temáticos, arraigo, tierra, incentivo, infraestructura y equipamiento rural, por ejemplo, voy a detenerme en ese tema. Cuando hablamos de infraestructura y equipamiento rural, yo estoy imaginando una mesa de trabajo donde tiene que estar el Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas desarrolla los caminos de todo tiempo, ¿verdad?, en el país. Entonces hay que ver, pero también tiene que estar la gobernación, porque es posible que la gobernación pueda hacer unos caminos alternativos y también los municipios. Entonces habría que poner los 3 mapas, por decir así, de las acciones nacionales, departamentales y municipales y tratar de coincidir y tratar de coordinar. No duplicar esfuerzos, sino coordinar. Y una de las finalidades de la ley es la infraestructura y el equipamiento rural para que haya un acceso fácil a los caminos de los agricultores familiares en este caso. Entonces, por eso te decía, creo que el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina, esta novel figura, va a tener que ejercer un liderazgo, no un liderazgo así direccional de lo que solamente el viceministerio quiere, sino un liderazgo de articulación interinstitucional para alinearse a las finalidades perseguidas por la ley, juntar a las diferentes instituciones, pero nosotros planteamos también en los talleres que en esta segunda fase tienen que participar las organizaciones de productores, las cooperativas, la sociedad civil, y si vamos a hablar de género, tienen que estar las organizaciones de mujeres, ¿verdad?, o de tercera edad en su caso. O sea, el diálogo siempre tiene que ser amplio, la mirada tiene que ser holística y finalmente tiene que haber una propuesta técnica para llevar adelante de conformidad a las finalidades de la ley. Tenemos la expectativa de que estamos cerrando una primera fase con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del viceministro que estuvo en todas las jornadas que trabajamos, el representante de la FAO que estuvo apoyando, y nosotros como cooperación vamos a volver a apoyar la segunda fase, que ya es un diálogo más amplio con otras instituciones y con la sociedad civil. Acá paro un poquito mi monólogo tratando de respetar los tiempos de ustedes en la entrevista, ¿verdad? Y para cualquier consulta estoy a las órdenes. Doctor, interesantísimo panorama y perspectiva que nos da en torno a la aplicación de esta ley en esta primera fase, que sin lugar a dudas va a dotar de herramientas, visibilidad a la realidad de la agricultura familiar. Hablamos uno de los sectores más desprovistos, más vulnerables, de los más afectados siempre que suceden coyunturas internas o externas, cuestiones climatológicas, siempre son los primeros afectados. Un avance sumamente interesante. 2 cuestiones que rescato y como para ir redondeando justamente como lo mencionaba por cuestiones de tiempo. El RENAF, el Registro Nacional de Agricultura Familiar, los últimos datos, ¿de qué año datan, doctor? Porque me imagino es el pilar para empezar a proceder, teniendo en cuenta de que sin una radiografía clara de la cantidad de familias de la agricultura familiar es difícil tener un norte o una planificación específica, ¿no? Sí, yo no quiero ser impreciso en los datos, pero sí te voy a mencionar lo que dijeron las autoridades del Ministerio de Agricultura de las diferentes direcciones, ¿verdad? Que el RENAF está desactualizado y de que con motivo de esa desactualización está completamente organizado el censo agrícola que se haría a partir de, no recuerdo si dijeron febrero o marzo del 2022, o sea, estamos a pocos meses de que se inicie ese censo y en los meses en que dure la realización de ese censo, se tendría una base de datos actualizada. Otro tema que surgieron muchos temas en los talleres, ¿verdad?, pero que no me gustaría perder la entrevista sin mencionar. La agricultura familiar campesina en el Paraguay produce naturalmente productos frescos que podrían ser la base del almuerzo escolar que está a cargo no solamente de las gobernaciones, sino también de todas las municipalidades de la República, con recursos provenientes del FONACIDE y del Tesoro Nacional.
Creemos nosotros, porque presentó unas estadísticas la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que las compras que se están haciendo de la agricultura familiar está muy por debajo del potencial que tiene para ofrecer la agricultura familiar. Así también el gobierno nacional debería de constituirse en un comprador eficiente. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia podría comprar alimentos de la agricultura familiar para las cárceles, para las penitenciarías, el Ministerio de Salud para los hospitales, ¿verdad? Está el IPS, también la Policía Nacional para la alimentación, las Fuerzas Armadas. O sea, hay un potencial enorme del Estado paraguayo que en vez de comprar, digamos, de proveedores que sirven catering, ¿verdad? Se podría trabajar con productores de la agricultura familiar, reactivar la economía y, como decís vos, a ese sector vulnerable, de escasos recursos, ¿verdad? Pero importante en la producción de alimentos frescos, es necesario una política pública del Estado paraguayo para que se realicen compras públicas de la agricultura familiar, tanto para el gobierno central como para los gobiernos departamentales y municipales vinculados al almuerzo escolar. O sea, está el dinero, están las instancias y falta la articulación. Eso se mencionó también en el taller y creo que es una oportunidad del viceministerio para articular estas compras. Es así, definitivamente importante. Tema, doctor, que debemos ponerlo en vitrina también para que la teleaudiencia sea partícipe y testigo de los avances que se están teniendo en esta iniciativa. Por último, para redondear, doctor, agradeciéndole su tiempo, ¿cuánto es el presupuesto que presenta o que maneja o que propone el viceministerio a partir de ahora? Bueno, eso está todo en discusión. Ellos presentaron, no recuerdo la cifra, una estructura y un tope presupuestario mínimo, porque viste que cuando se elabora el presupuesto general de gasto de la nación, en este caso para el 2022, el Ministerio de Hacienda le fija topes presupuestarios como máximo a los ministerios. Y a su vez, internamente, dentro del Ministerio de Agricultura, en este caso, la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio le fija topes otra vez a los diferentes viceministerios. Y naturalmente, como este es un no del ministerio, que si bien la expectativa es enorme, los compromisos son mínimos todavía y el presupuesto probablemente es pequeño. De hecho, así lo dijo el viceministro, ¿verdad? Pero el tema es que hay que arrancar con una estructura mínima, hay que arrancar con la articulación, no me quiero equivocar en la cifra, y además es una cifra no aprobada, ¿verdad? Es una cifra propuesta en el taller que se va a elevar a las instancias naturalmente, porque eso finalmente es el Congreso Nacional el que sanciona la ley, ¿verdad? Y después promulga el presidente. Pero, digamos, hay un esfuerzo de avance, tanto de estructura orgánica como de presupuesto mínimo, y se irá trabajando. Esto hay que mirarlo como un proceso. Se dieron pasos y hay que dar los pasos siguientes. Es así, definitivamente, pasos importantísimos. Nosotros somos testigos de una iniciativa que va a ayudar a uno de los sectores, como ya lo decíamos, más desprovistos, pero también un eslabón sumamente importante de toda la cadena económica y social de nuestro país, que si es mejor visto, mejor valorado, mejor potenciado, inclusive puede crecer a niveles exponenciales y generar un círculo virtuoso en todos los sectores de la economía, que es hacia donde se apunta realmente. Doctor, más que nada agradecerle por su tiempo en esta tarde, muy amena la charla, este pantallazo importantísimo que nos dio en torno a esta nueva ley, que por supuesto también va a ayudar a reglamentar un poco este nuevo viceministerio, que va a tener un rol y una función más que relevante dentro de lo que está aconteciendo en la actualidad. Bueno, nosotros de nuestra parte hacer el seguimiento correspondiente, vamos a estar haciendo también este acercamiento en torno a las siguientes etapas de la iniciativa y bueno, esperemos de que lleguemos a buen puerto y podamos tener mejores noticias ya a futuro. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a la audiencia. 5 días. Muy amable. Excelente, gracias, doctor. Teníamos con nosotros en vivo y en directo al abogado Francisco Alcaraz. Él es especialista, asesor también de lo que sería la FAO en torno a la aplicación de esta nueva ley de agricultura familiar. Vuelvo a leer esto simplemente para redondear y vamos cerrando el espacio con esto. Hablamos de la ley número 6.286 de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina, que también va acompañada de una reglamentación de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina. Digo
bien, número 3929, para que el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina pueda empezar a articular a partir de ahora en fases. La primera etapa ya está en proceso, la segunda etapa arrancaría el año que viene, ya en los primeros meses, y vamos a tener mayores novedades en ese espacio. Con esto llegamos al final, lastimosamente tenemos que despedirnos, pero será hasta la próxima semana con más noticias y más información, como siempre, aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao. Aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. ¿Será que la fibra aguantará? Hay 6 estudiantes virtuales y 5 home offices a la vez. Arranca los home offices con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. Una prueba más superada. ¡Superada! Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Actualizar tus datos es tan sencillo como ganar estos premios. Participa del sorteo de increíbles premios ingresando a la app de Banco Continental o desde www.bancontinental.com.py y generas cupones automáticos para participar. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Personal presenta Influencers influencian a influencers. ¿Qué tal, amiga? Hey, Clau, llamaba para agradecerte por el consejo, amiga. Flow me solucionó la vida. ¿Vos sabés lo que eran 4 personas acá en casa? No podíamos ver nuestros programas. Y lo mejor es que cada uno puede ver lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Como yo. Me encanta. Ahora voy a hacer lo mismo. Chao. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país.
Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomera Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomera Automotores. En Electrovan Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Personal y Banco Itaú se unen para que puedas usar tu billetera personal para pagar en más comercios desde tu celular o sacar efectivo de cualquier cajero automático. Porque ahora tu billetera personal está en todos lados y gracias a la alianza con Banco Itaú te permite pagar en más de 30.000 comercios en todo el país. Mucho más fácil, rápido y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima.
rutina impecable. Los estudiantes dan matemáticas. Esos números nunca se vieron tan bien. ¿Qué piensa el contador de la otra sala? ¡Una prueba más superada! Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida de...